Anabel Castro Meyer es artista con medios digitales y experimentales, receptora de los apoyos Investigación-Creación, PBEE, Territorios Abiertos, primer lugar en Arte Objeto de la Tercera Bienal Nacional Puebla de Los Ángeles y Premio a la Paz en el Bienal Internacional de Artes y Art. Su trabajo se ha mostrado en espacios como Musef, La Paz, Festival Transmedia en Berlín, SIGGRAPH Asia y Border Control, Traversing Horizons y Media Practice Stamps Gallery en la Universidad de Michigan. Puede verse en zonas de contacto, Art History in a Global Network en DHAJ Gallery en la Universidad de Berkeley por la Fundación Samuel H. Kress. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Intermedia. Mi nombre es Anabel Castro y hoy vamos a hablar de espacio público e identidad en Temisco. Lo que estamos viendo en pantalla es un castillo veladora y lo que vemos abajo del castillo veladora es un pequeño cuadernillo. Esa es una imagen de dos componentes de un proyecto en el que trabajé que se llama Nativo Nuevos Monumentos. Nativo Nuevos Monumentos fue un proyecto público de la Sala de Arte Público Siqueiros en su sede. Ese es un museo que tiene dos sedes. Uno se encuentra en la calle de Tres Picos en la Ciudad de México, es un museo público, y el otro se encuentra en la ciudad de Cuernavaca y se llama La Tallera Proyecto Siqueiros. Entonces, este proyecto lo desarrollé para Nativo Nuevos Monumentos en esta sede en Cuernavaca. La idea de Nativo, el objetivo detrás de ese proyecto era expandir el museo hacia las calles, por eso ese es nuestro tema, hablar del espacio público, ¿no? Entonces, salir de las instalaciones del museo hacia las calles. Entonces, hice un programa público para que durante cada 2 meses más o menos, ¿no? Se desarrollaran proyectos que lo que hacían es trabajar con las personas en las colonias y traer gente de las colonias hacia el museo, vincularse, gente que nunca visitaba el museo, o encontrar un punto de comunicación entre la colonia y el museo, ¿no? Yo decidí, me invitaron a trabajar en este proyecto y yo elegí trabajar con Temisco, que está fuera de la ciudad de Cuernavaca, que es donde se encuentra el museo. El museo es el proyecto Siqueiros. Siqueiros es un muralista mexicano muy importante, como ya saben. Entonces, bueno, esto forma parte del imaginario del lugar, ¿verdad? Y yo elegí trabajar con Temisco y la idea que era parte del proyecto es cómo son los nuevos monumentos, ¿no? ¿Cómo vamos a plantear los nuevos monumentos, ¿no? Entonces, la idea era negociar esto con la colonia, ¿no? O con las distintas delegaciones, es decir, que platicar con la gente, convencer y de ahí hacer una propuesta de monumento, ¿cierto? Entonces, lo que vemos ahí es un castillo veladora y es un castillo que se encuentra enfrente de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, que está en la plaza de Temisco, a 2 cuadras del Parque Solidaridad. Es algo que es un castillo que construyó un ciudadano, es decir, podría ser una casa, es un poco más grande que una casa, pero es, digamos, alguien tenía su terreno y decidió construir ahí. Como enfrente tenemos una parroquia, me pareció interesante hacer una veladora porque es parte del imaginario de esa zona. El autor del castillo es el doctor Alfredo Hiromoto. Él es quien decidió construir ese castillo y es miembro de la comunidad de Temisco. Él nació en Temisco, como vamos a ver, y vamos a conocer su historia. En el booklet o el cuadernillo que están viendo en la imagen está la historia, o sea, está una historia tejida de el castillo
y un árbol que tiene que ver en la historia, y ese booklet y la veladora van en una caja como un producto. Ajá. Cuando visitamos los lugares, por lo general como turistas, nos queremos llevar algo del lugar, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cajita de cartón con una veladora y una historia que va adentro, ¿sale? Ok, entonces vamos a entrar en el contexto. Durante la Segunda Guerra Mundial, ciudadanos mexicanos fueron detenidos y sacados de sus casas, sus pertenencias fueron confiscadas y se les recluyó únicamente por tener ascendencia japonesa. La hacienda de Temisco en Morelos fue en esa época un campo de segregación. Ahí donde está este castillo del que hablamos, si caminas por 6 minutos, llegas a la ex hacienda de Temisco, la hacienda de Temisco, que es donde estuvo este campo de seclusión de japoneses en la Segunda Guerra. Ahora, aquí lo que es muy grave para mí y para todos los que somos mexicanos es que se te pueda privar de tu libertad simplemente por tu ascendencia, aunque seas ciudadano. Estamos hablando de un dato. Se utiliza un dato para privarte de tu libertad. Ahora, vamos a ver más adelante que aunque estemos hablando de la Segunda Guerra Mundial, esa sigue siendo una práctica que puede suceder, ¿no? Entonces, volviendo a este contexto, el autor del castillo, que es Alfredo Hiromoto, es hijo del doctor Hiromoto, que fue segregado en la hacienda de Temisco junto con otros muchos ciudadanos y forzados a vivir en una locación en la que pudieran ser vigilados. El caso del doctor, el padre del doctor, el Hiromoto padre, proviene de Chihuahua. Él provenía de Chihuahua. Ajá. Como muchos otros doctores, en realidad estaban viviendo hacia el norte de México porque hubo un tratado del cual ya vamos a escuchar. Aquí vemos una imagen de la hacienda de Temisco. Estos son niños concentrados en el campo de segregación. Esta es una imagen de Temisco, Morelos, en 1943. Es una fotografía que se encuentra en el Archivo de la Nación en Ciudad de México, ¿no? Y ahí podemos ver todos estos niños. Existen entrevistas de Rosa Urano, una de las niñas que vivió en el campo de concentración, que actualmente tiene como, en el 2018 tenía como 84 años, ¿no? Y ha dado entrevistas sobre cómo era la vida en el campo de concentración en esa época. El doctor padre Hiromoto ya falleció, pero existen algunos sobrevivientes que eran muy niños cuando sucedió esto. Aquí tenemos bibliografía para el que le interese investigar más a fondo sobre este suceso. En el momento en el que yo desarrollé este proyecto, yo vivía en Cuernavaca y me sorprendió que no tenía la población información en general sobre este suceso. Muy poca gente sabía que esto había ocurrido en su territorio. Ajá. Y eso me parecía como un asunto muy grave, ¿no? Entonces tenemos estos libros. Selfa Chu dedicó muchos años a dar seguimiento a esta historia. Ese es un artículo de Nicholas Crane que escribió sobre la instalación que yo presenté en el Jardín Borda, que está en Cuernavaca, y se refiere a este tema. Jerry García es otro investigador. Como pueden ver, son libros publicados en Estados Unidos, y quien se dedica a darle mucho seguimiento a este tema en México es Sergio Hernández. Y tiene ese libro que se llama La guerra contra los japoneses en México durante la Segunda Guerra Mundial. Kisio Tsuru y Masao Imuro son dos migrantes a los que les dio seguimiento, que fueron muy importantes porque fundan el Comité de Ayuda Mutua. Hacen un comité para echarse la mano entre entre ciudadanos con ascendencia japonesa segregados, ¿no? Ok.
Entonces, en el 2018, el 6 de mayo, pero bueno, alrededor de mayo, desarrollé un proyecto que se llama Acuerdo Bilateral Hiroshima-Morelos, en el que hicimos un intercambio cultural entre estudiantes de Hiroshima y estudiantes de Morelos, justo porque no tenían en Morelos conciencia a los estudiantes de que esto había sucedido, ¿no? Entonces, entre otras actividades, estudiantes de escultura, de la maestría en escultura de la Universidad de Hiroshima, realizaron esculturas para donar a los doctores que se encuentran laborando en Morelos. Ahora, ¿por qué los doctores son significativos? Porque en 1917 se firmó un acuerdo entre Japón y México en el que se invitó a doctores y farmacéuticos japoneses a laborar en México. Nosotros nos habríamos quedado sin profesional médico, es por eso que se acepta esta migración. Ajá. Y Estados Unidos empezó a tener una política hostil hacia la migración japonesa. Se puede registrar desde 1909-10, ya empiezan a ser como hostiles con la migración japonesa, ¿no? Entonces, se pueden imaginar que el nivel de vida en Estados Unidos suele ser más alto, en esa época no era distinto, entonces la gente se quedaba a trabajar en el norte un poco con la mira de, pues quizá luego más adelante migrar hacia Estados Unidos, ¿cierto? Entonces ese era el caso de muchos doctores y ese era el caso del padre de Alfredo Hiromoto. Ajá. Cuando sucede el ataque de Pearl Harbor y se da la orden, Estados Unidos da una orden de vigilar a todos los ascendientes japoneses, a todos los que tienen ascendencia japonesa, no solo vigilarlos, pero segregarlos. Estados Unidos construyó 10 campos de concentración para segregar ahí a su población y le exigió a Canadá, México y otros países de América que segregaran a la población que tuvieran con ascendencia japonesa. Y entonces el gobierno mexicano hace un decreto con el que hay que retirar a los ascendentes de japoneses de todo el territorio y concentrarlos. Debido a este acuerdo, muchos de los que segregaron eran de profesión médicos. Ahora ustedes imagínense lo que es una comunidad retirada sin su médico. Entonces, bueno, no solo fue grave para la vida de los que tienen ascendencia japonesa, sino también para la población mexicana. Ajá. Se quedaron sin sus doctores a causa de este acto de segregación. Ajá. Entonces, lo que hicimos es hacer una serie de certificados con el que les agradecíamos a los doctores su noble labor hacia la comunidad, los doctores que aún siguen laborando en Morelos y que tienen ascendencia japonesa, y les donamos una escultura y bueno, ellos firmaron de recibido, y esto en el marco del 130 aniversario de Relaciones Diplomáticas México-Japón, ¿no? Junto con los esfuerzos que hizo la embajada. Ok, entonces en ese universo, en esa época de mi vida, estuve investigando mucho sobre ese tema y como ya vieron, cuando detecté al doctor Hiromoto, que estaba viviendo en Temisco, él muy amablemente decidió que quería aceptar una de las esculturas y que se le hiciera este homenaje de alguna manera. Y me contó de su castillo y la historia me fascinó y se me quedó en la cabeza, pero yo ya tenía esta obra en proceso que se llama Fuera de sí, destierro en casa. Ajá. Entonces nada más guardé el dato y se quedó ahí en mi cabeza. ¿Okay? Lo que vemos aquí es una instalación que se presentó en el 2018, como por septiembre. Las esculturas fue una acción que sucedió en mayo. Ajá.
y se llama Fuera de sí, destierro en casa. La instalación utiliza aprendizaje automático para reflexionar sobre la discriminación sistemática al centrarse en la detención indiscriminada de mexicanos con herencia japonesa concentrada en Morelos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es el tema de la instalación. Este sistema de discriminación algorítmica despedaza continuamente 4 películas de ficción en una sala de proyección, que es la que se ve ahí. Entonces tenemos los subtítulos están en un muro, las orillas de las películas están enfrente y en otro muro tenemos las distintas pistas sonoras. Los fragmentos se desplazan y clasifican utilizando estos algoritmos y el sistema selecciona, separa y vuelve a montar los fragmentos en un nuevo orden. Entonces desarticula. ¿Sí? Ok. Ahora, uno piensa, ok, esta es una cosa que sucedió en la Segunda Guerra. ¿Qué tiene que ver con nosotros en nuestra vida contemporánea? Entonces tenemos aquí esta nota del 5 de enero de 2020 del New York Times, cómo detienen a docenas de americanos, ciudadanos americanos, que otra vez el único dato con el cual los detienen es que tienen ascendencia iraní. Porque hay un conflicto, ahí lo podemos leer en la nota. Dice, fueron detenidos en el borde entre Washington y Canadá porque recientemente se había asesinado a su líder militar, ¿no? Entonces hay una situación que no tiene que ver con los ciudadanos americanos per se, y ellos son detenidos nada más por tener un tipo de ascendencia. Y bueno, en su momento fue un escándalo, ¿no? Entonces, digamos que este criterio sigue siendo un criterio del cual, o sea, esta sigue siendo una discriminación aceptable por los gobiernos, ¿no? Entonces, por eso nos es significativa. Aquí lo que vemos es una de las actividades que sucedió en aquel momento que mostré la instalación. Esta es una charla que formó parte de la muestra de la instalación que duró como 2 meses, la muestra más o menos. Y el investigador de del INA, que es especialista en estos temas, Sergio Hernández Galindo, vino a dar una charla sobre el tema para los asistentes al Centro Cultural, que se llamó Una mirada desde otras disciplinas. Vino Sergio Galindo y también Nicholas Crane, que es un geógrafo de la Universidad de Wyoming, y es importante porque allí hubo un campo de segregación de japoneses en Estados Unidos. Cuando estalla la guerra, la invasión japonesa a Pearl Harbor, los periódicos van a destacar sin duda alguna esta situación, y se va a desatar ya con toda claridad un movimiento anti-inmigrante en los Estados Unidos, donde en 10 campos de concentración, 120,000 japoneses y descendientes de japoneses, 2/3 partes ya eran ciudadanos norteamericanos, porque habían nacido ahí, aunque sus padres fueran japoneses, fueron concentrados en estos campos de concentración. Y lo que señalo yo en México es, y en toda América Latina, el estallamiento de la guerra en 1941, en diciembre de 1941, significó una gran bomba atómica para los migrantes que ya vivían. Y junto con la muestra se hizo un ciclo de cine. Ánimas Trujano es una de las películas que se destaza en la instalación. Ánimas Trujano es una película en la que sale Toshio Mifune como indígena oaxaqueño. Y es interesante porque Toshio Mifune vivía en Japón, no había vivido en México nunca, ni jamás lo hizo, ¿no? Nada más vino a hacer este largometraje, y lo hace excelentemente. Entonces, para mí esta película representaba como este imaginario
viene un japonés como espía, ¿no? Se convertía en un símbolo. Ahora, en esa película, que es excelente, de Ismael Rodríguez, si no la han visto, vale la pena verla, el protagonista puja por la aprobación de su comunidad. Entonces es mayordomo y hace todo tipo de cosas con tal de ser mayordomo, es decir, todo tipo de cosas no éticas, y hace estragos un poco su vida, con tal de ser el mayordomo de una fiesta patronal, es decir, con tal de conseguir la aprobación de su comunidad, ¿cierto? Entonces, esa es una de las películas que forma parte de la instalación. Rabbit on the Moon es un documental que no forma parte de la instalación, pero lo metimos en el ciclo de cine para que tuviéramos contexto sobre lo que había sucedido en la Segunda Guerra. Es un documental muy bueno, muy puntual, sobre lo que sucedió en Estados Unidos. En México no hay documentales, ni existe una disculpa oficial. Digamos, en esta época, además de retirar a las personas de las fronteras de manera injusta, se les congelaron sus cuentas, es decir, se les quitaron todos sus bienes. Y luego era su responsabilidad llegar a la Ciudad de México. Y, digamos, Estados Unidos construyó unos campos de concentración que no es que estuviera padre, ¿no? Pero México les dijo, es tu responsabilidad retirarte de las zonas en las que no se te permite estar, y además ya te congelamos todas tus pertenencias. Eso también explica por qué termina la guerra en 1945, obviamente ni manera de regresarse a Japón. Japón era un desastre, ¿no? Porque había caído la bomba, y las cosas que se quedaron en estos otros lugares, pues en muchos casos ya las habían tomado, ya no tenían en realidad pertenencias a las cuales llegar, ni dinero, ni medios, ni nada. Entonces, muchos de estos doctores se quedan a radicar en Guadalajara, en Ciudad de México, en Morelos. Ajá. Y tener una disculpa oficial implicaría retribuir, decir, yo Estado reconozco que te dañé, y cómo te pago. ¿Qué es lo que sucede, no? Cuando entramos en un trámite legal, yo ya no te puedo resarcir el daño que te hice, pero lo que puedo hacer es que acordamos una suma que de alguna manera compensa. Bueno, eso nunca sucedió con la comunidad de ascendencia japonesa en México. Ok, y estas son otras de las películas que forman parte de la instalación. El rostro ajeno, que es basada en una novela de Kobo Abe. El director es Hiroshi Teshigara, y esta la elegí porque la historia es de un personaje que es científico y se daña con ácido la cara y se vende el rostro, y toda la película es un cuestionamiento de el que no quiere enfrentar este rostro que tiene desfigurado, entonces se convierte en otra persona. ¿Y quién es él detrás de la máscara? Y la máscara se apodera de él, entonces tiene conflictos de identidad, digamos, y de aceptación, ¿no? Y Black Rose Mansion es una famosa cantante que se conocía en la época, que se trasvestía, es la protagonista de esta película y se enamora del hijo de su amante, ¿no? Pero lo que hay también es un asunto de aceptación, de quién soy yo y cómo me van a aceptar. Ajá. Entonces, las películas que están, hay una película más que forma parte de la instalación, donde sale Toshio Mifune, de Annie Mastrujano, como doctor en la Segunda Guerra Mundial, y su problema tiene que ver con que le da sífilis, y entonces no puede casarse con la novia que lo ha estado esperando durante toda la guerra. Pero la cosa es que él ahí lo tenemos dos veces. Lo tenemos en una película saliendo como mexicano, lo tenemos en una película que evoca esa época de la Segunda Guerra Mundial, El Regreso, ¿sí? Entonces, esas son las películas que el sistema desmantela. Uh-huh. Bueno, después de mostrar la instalación en Cuernavaca, en el 2018 se mostró en una muestra que se llamó Border Control,
que sucedió en la Stamp Gallery de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Entonces para mí fue muy interesante porque logré mostrar la instalación en México y en Estados Unidos, que eran dos naciones involucradas en el conflicto al cual se refiere la instalación. Ajá. Y luego se mostró en zonas de contacto de la Dash Gallery, que es una galería virtual que tiene Berkeley en conjunto con la revista, y se mostró del 2021 al 22 y pasó al archivo, entonces sigue activa, y pensaba yo que pudiéramos ver la versión virtual. Perfecto, ¿okay? Y esta es la muestra virtual, estamos escuchando el audio y esa es la instalación. Ahí están las películas siendo despedazadas. Ahí están los subtítulos. Ajá, uno se puede acercar. Y la banda sonora está de este lado. Entonces esta es la versión para espacio 3D de la pieza. Ahí se ven los créditos. Y bueno, este es el resto del espacio 3D, que es un ejercicio interesante. Después de eso, después de hacer esa exhibición con ese proyecto, se me quedó la historia del castillo. Y entonces cuando salió esta oportunidad que me invitaron a trabajar en hacer un proyecto en nativo, Nuevos Monumentos, me acordé del doctor y decidí hacer estas veladoras. Pues yo como ciudadano he servido a mi comunidad. Primero porque nadie quería ser presidente del Comité Pro Obras de Temisco Centro. Nadie. Entonces yo dije, bueno, si nadie quiere, yo voy a hacer. Y varios compañeros me nombraron a mí de la sociedad de Temisco Centro. Entre ellos el señor Rafael Bucochea, entre ellos el señor que ya falleció, el señor Juan Caspeta, otro señor que tenía, era el de la carnicería La Rosita, etcétera. Varias gentes que de aquí de Temisco Centro me nombraron para que yo anduviera casa por casa informándoles que se iba lo que se estaba haciendo en Temisco. Ok, la idea de que escuchemos este fragmento es nada más constatar que el doctor es un excelente ciudadano, digamos, ¿no? Varios de sus hermanos nacieron en el campo de concentración, ¿no? En el campo de segregación. Es decir, este doctor, que además es famoso, su padre es famoso porque se salía de la ex hacienda para atender pacientes de manera gratuita, porque hacían falta médicos en Temisco, ¿no? Entonces, bueno, nada más es como para entender el atropello, ¿no? Esta es una mesa de trabajo de nativo. Ahí podemos ver materiales, mapeos, modelos didácticos, como ven estas pequeñas construcciones, porque se hicieron plantillas de distintos monumentos para construir, apuntes hemerográficos, vemos ahí mapas y demás, códigos QR con más información de contenidos digitales, y ahí está la veladora en su cajita, ¿no? Nada más, la idea era salirse del museo, pero había registro de cosas ahí en el museo. Y vamos a escuchar otro testimonio.
Y bueno, entonces yo dije, bueno, yo tengo que ir a la par. Tengo que tener la idea de que tengo que poner un lugar de referencia, ya que el amate lo quitaron. El amate lo quitaron porque era el amate del doctor japonés. Lo quitaron. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un castillo. Me llevé muchos años. Pero toda la gente pasa y mucha gente que no está aquí y ponte a ver el castillo porque es un monumento. Entonces de ahí viene la idea de trabajar con su castillo. Él mismo me había platicado con anterioridad cuando lo conocí que él quería darle un monumento a su localidad, quería un punto de referencia. Él me platicó que con anterioridad había un amate muy majestuoso. El amate es de la especie Ficus morazae, y lo que caracteriza a los Ficus morazae es que no florean a la vista, pero sí florean. Entonces, por ejemplo, el higo es también un ficus, y lo que sucede es que las inflorescencias están adentro del fruto y dependen de un trabajo interespecie. Hay una especie de avispa que tiene que fecundar, o sea, que logra internarse en los frutos y fecundar estas flores internas, y es muy importante, el Ficus morazae es muy importante para su entorno porque da frutos constantemente, siempre y cuando haya la avispa, entonces provee al ecosistema de alimento en momentos en los que puede haber escasez. Entonces me parecía maravillosa este como eco poético entre este árbol muy importante para su padre. Su padre se sentaba a tocar una armónica y canciones que le recordaban Japón, pero el árbol era muy grande, entonces la gente lo notaba, el árbol, y entonces era de nos vemos en la tarde allá abajo del árbol y de ahí nos vamos, en una época de no celulares, piensen, ¿no? La gente tenía que ponerse de acuerdo en cosas. Ese árbol era un referente. Por alguna razón lo tumban en algún momento, ya había fallecido el padre y demás, y esto le duele mucho al doctor y dice, este espacio se quedó sin referente. Y es que decide él construir un castillo para que tenga Temisco un monumento. Y lo que tenemos ahí es la Sala de Arte Público Siqueiros, el proyecto La Tallera, lo vemos ahí, perdón. Y abajo vemos el modelo pedagógico, el pequeño armable que se hizo para distribuir y demás. Y ahí vemos un poquito, ¿no? Cómo es esta idea de ensamblarlo, ¿no? Y vamos a escuchar al doctor. Y es un monumento porque sí es un verdadero castillo. ¿Por qué? Porque tiene la infraestructura poderosa que con el favor de Dios no se ha caído, porque está muy bien construido. ¿Sí? Entonces son aspectos fundamentales que muy pocos hombres, o sea, yo ¿por qué lo hice aquí? ¿Y por qué? Porque yo soy de Temisco y nací en el año 54, el 9 de julio de 1954. Entonces dije, yo quiero a Temisco, porque yo nací en Temisco. Sí, me dediqué a estudiar y por eso soy médico, ¿no? Pero aún así, muchos compañeros que son de aquí, pues no se han dado la idea, ¿no? Ok. Esa es su perspectiva, ¿no? Del castillo. Entonces, él es un miembro importante de su comunidad que se preocupa. También hace un parque, el parque que queda a 2 cuadras, 3 cuadras, el Parque Solidaridad. El proyecto, no sé si han escuchado del proyecto Solidaridad. Probablemente no, porque son muy jóvenes, pero existió este plan Solidaridad gubernamental e inicia con su proyecto. Él es quien dice, lo que hay que hacer es que nosotros, la comunidad, ponemos la mano de obra y que el gobierno nos dé el material, ¿no? Entonces es interesante que sea un ciudadano tan comprometido. Entonces aquí vemos el museo en cuestión, vamos a escuchar.
mis aspiraciones eran que se viviera de una forma digna en Temisco, donde hubiera un jardín para propios extraños, donde hubiera un monumento para propios extraños, pero sobre todo para propios, para que supieran y dijeran, ¿sabes qué? Nos vemos en el castillo. ¿Cuál castillo? El que está enfrente de la iglesia. Ah, caray. ¿Y dónde está eso? Pues tú búscalo y vas a ver. Bueno, es una entrevista muy, muy larga, ¿no? Yo nada más saqué unos pedacitos para que lo escucharan, ¿no? El personaje que es él, ¿no? Entonces, esa era la idea del proyecto Nativo Nuevos Monumentos, pensar en qué monumentos quiere la comunidad, ¿no? Ok, entonces, yo decidí como parte del proyecto llevar este castillo a Japón, ¿no? Y entonces, ¿a dónde estaría bien llevarlo? Japón tiene 3 castillos muy importantes y hay uno, o sea, tiene muchos, pero hay 3 que son muy magnificentes y hay uno que es el que más kilómetros tiene de terreno y ese es el castillo de Kumamoto. Entonces decido hacer este proyecto con la galería Motomoto Air que se encuentra en Kumamoto. Hablo con ellos y les gusta el proyecto para que se exhiba el castillo de Temisco en Motomoto junto con otras obras. Entonces les mandamos todos los monumentos de Cuernavaca, que era una colección como de 6 sitios históricos importantes, porque eran centros culturales, porque eran museos y demás. Se hicieron en modelos así construibles y los imprimieron en la galería y los tradujeron al japonés y se exhibieron. Aquí podemos ver el área que había en la galería para jugar con los modelos y construirlos, como parte de, ¿no? Como la idea de este proyecto era expandirse hacia el espacio, y dije, ¿qué tal que nos expandimos a ese lugar en el que esté el imaginario del doctor, ¿no? Ok, aquí vemos un poco el espacio, este es como el pizarrón en el que ponen su letrero de exhibición ahí en la galería y se llamó la muestra Landmark Castle. Ahí lo que vemos es la vela que está ahí en una como con espacio de cristal y vemos una serie de amates. En el papel de amate se hace con fibra de este árbol Ficus morazae, que fue muy importante para hacer los códices prehispánicos y Morelos fue de los principales distribuidores de amate y además, bueno, el doctor hace este castillo mucho en homenaje a este árbol caído. Y ahí lo que vemos son unos amates que tienen que ver con unas entrevistas que realicé a los ciudadanos de Kumamoto. Aquí tenemos a un ciudadano, entonces me di y un amate que hice relacionado con él. Él es expiloto de la Fuerza Aérea japonesa. A mí me interesaba, estos eran épocas de pandemia, no podíamos viajar a Japón de ninguna manera, las puertas de Japón estaban cerradas, no había turismo, entonces realicé esta residencia de manera virtual con la ayuda de Valeria Reyes, la coordinadora de la galería. Entonces teníamos todas estas sesiones, miles, ¿no?, en las cuales hacía ella citas con las personas y demás. A mí lo que me interesaba es escuchar las percepciones de todas las distintas personas en relación a este castillo, el imaginario alrededor del castillo. Le pedí que contactara a pilotos aéreos para que me comentaran cómo era su experiencia. Y aquí vemos un fragmento, se llama Yusuke Fukushima. ちょっとあれなので、英語との、混じってからでもいいですけど、はい。いいですよ、もちろん。Yeah. My name is Yusuke Fukushima. I'm
26 years old. 今、経営してる、お店をですね、今、熊本で、宿泊施設と、キャンプ場と、あとカフェ、飲食店を経営してます。で以前は、ジャパンエアフォースディフェンスフォースって言って、自衛隊っていうですね、航空自衛隊っていうところで、戦闘機で、飛行機で乗ってました。で、3年前にですね、あるきっかけがあって、ちょっと熊本にですね、辞めて帰ってきたんですけど、いずれ、アクロバットって言って、エアショーをですね、世界中でして飛び回りたいなという夢があります。で、ちょうど、2ヶ月前ぐらいにですね、3ヶ月前、今年の、1月に、飛行機にもう一度ですね、航空自衛隊辞めた後乗ってなかったんですけど、縁があってですね、航空機を所有している方がカフェのお店にいらっしゃって、で、そこから飛行機乗り始めたんですけど、またですね、その時に熊本城とかですね、上空を飛んだりとか、熊本の上を自由に飛んでですね、飛び回ってました。で、この前まで乗ってたんですけど、ちょっと航空機の事故が同じ飛行場内であって、で、今調査が入ってちょっと飛べてない状況なんですけど、また飛んでですね、将来また世界中でショーをしたいなというふうに思ってます。以上です。ありがとうございます。So, as you heard, my name is Yusuke Fukushima, and I'm 26 years old. I actually run a store here in Kumamoto, which is a mix of kind of like a cafe and a place to stay and camp. And that's what I'm doing now. But before, I was in the Japan Defense Forces, the Japanese Defense Forces. And I was a pilot under that program. And I was able to come back to Kumamoto about 3 years ago. And it's my dream now to actually do all sorts of kind of like acrobatic flight formations and go around the world and do different kinds of presentations. Yeah, that sounds really cool. And about January of this year, there was a customer that came to my store, and he had Kogata no... Bueno, nada más para que se viera un poco del proceso. Esto fue en mayo, es como ya de los últimos que entrevisté. Y acá tenemos a la señora Motoyama, que es la directora de la Asociación de Guías. Su asociación se llama Los Mejores Lugares de Kumamoto, y me sorprendió que es la 8ª generación, o sea, échenle la 8ª generación de su familia que tiene un cargo en esta asociación. Y esto es en agosto del 2021. Entonces estuve un rato entrevistando muchos ciudadanos. 壁のところにバッテンっていうふうに入ってたんです。で、そういうのがあったので、はい、それ昭和2年に1回もうボロボロになってたのをもう1回整備したときに1回全部解体してまた整備したんですけど、その時にその鉄の筋交いが入ってたので、昭和2年の時ですね。はいはいはい。それで、それが残ったっていうのは結構やっぱり、ウトヤグラ壊れなかったねっていうのは結構、その、なんていうんですか、地震の後でも、やっぱり来られた方もすごくなんか、よく頑張ってるねみたいな感じ、よく頑張ったねみたいな感じですよね。そういうのはあったみたいです。重要文化財だから。はいはいはい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。すみません。She told me about how you mentioned, you know, it's so different to be in a place. Of course.
it physically, and I asked her if there's a specific point where people really, you know, get impressed, get the feeling. And she says, maybe, I don't know if this is an answer to your question, but I think a lot of people, when they come to Kumamoto Castle, they're really impressed by just the size of it and like of the castle itself, but also the actual plot that the castle is on. The grounds are huge. I think she said it's like 5.3 kilometers of actual area of land. And so I think with a lot of other castles, because of development and, you know, time passing by, they take land from around the castle and then it's just the castle. It's shrinking, yeah. Ok, entonces ahí pudieron ver un poco de la directora de la asociación y bueno, así entrevisté a muchísimas personas y cómo se relacionaban con el castillo, y son todos esos puntos que ven en el mapa interactivo, ¿no? O sea, eso se expuso en la sala, en la galería, y las personas podían llegar y cliquear todos esos puntos y escuchar distintos fragmentos de las entrevistas, y también había señalados puntos con entrevistas con el doctor Hiromoto y con un biólogo que hablaba sobre la mate, y entonces mezclaba, ¿no? Estas dos geografías. Esa era la intención del mapa, que mezclara las geografías. Ok, y aquí lo que ven unos cuadernitos sobre las como almohadillas, es el librillo, el cuadernillo donde viene la historia del doctor y el árbol, la mata y todo. Nos lo tradujeron al japonés en la galería, y entonces se colocaban esos librillos. Ahí se ve la veladora del castillo, y tenemos un dibujo que se llama Amike Memory, que es con carbón, un mineral que está en la zona, y ahorita vamos a ver cómo se relaciona con la historia. Ahí vemos el dibujo hecho con polvo de carbón. Ajá. Entonces, ahí donde está el castillo, en Kumamoto, también hay una mina, la mina de carbón de Mike. Se llama Mike Tanko. También conocida como mina de carbón de Mitsui. Mitsui es la empresa, Mitsui Mike. Esa fue la mina de carbón más grande de Japón, localizada en la zona de Omuta, en la prefectura de Fukuoka y Arao, que es donde está la prefectura de Kumamoto. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mina fue usada como campo de prisioneros, y se refieren en la historia a ella como Fukuoka 17, en Omuta. Aproximadamente 1.735 americanos y aliados fueron prisioneros y fueron usados como esclavos en la fundidora de zinc. Fue el campamento de prisioneros de guerra más grande del Imperio japonés. Entonces, por eso es relevante para nosotros. En 1960 fue el escenario de la lucha Mike, la disputa laboral más grande en la historia de Japón. La empresa buscaba despedir a 1.500 trabajadores. Entonces, digamos que tiene su historia. Morelos tiene una gran historia por el zapatismo y por toda la historia que tiene Siqueiros y demás. Tiene una gran historia de defenderse ante el capitalismo, ¿no? Y entonces hay como eco, ¿no?, en este lugar que me pareció interesante tener presente. El 9 de noviembre de 1963, 438 trabajadores murieron en una explosión resultado de la acumulación de dióxido de carbono. 839 sufrieron los efectos de envenenamiento, el cual puede ocasionar daño cerebral. La compañía de extracción de carbono Mitsui consideraba imposible una explosión, por lo que sus trabajadores no tenían capacitación para detectar o enfrentar eventos de posible envenenamiento por gas. Entonces, esta es una gran tragedia en la historia de Japón y en la historia de la prefectura.
Entonces es una especie es una especie de memoria que no hay que olvidar, ¿no? Que funciona como eco con Temisco. Ahora, Temisco primero necesita oficializarse, ¿cierto? ¿No? Pero bueno, entonces la idea era buscar en esa geografía puntos de coincidencia, ¿no? Ahí podemos ver la sala de exhibición, entonces está el dibujo con el carbón, que en esa geografía hace mucho sentido. Esa zona, lo que vemos son unas mandarinas y las flores de las mandarinas. Esa zona donde está la productora de carbón tiene este aroma mandarina, eso me lo contó uno de los muchos entrevistados, ¿no? Entonces yo dije, ok, con eso vamos a trabajar. Y aquí está una visitante que podían entrar una persona a la vez. Estábamos en épocas de pandemia, no pudo haber inauguración, solo podía entrar una persona a la vez. Fue un momento de esos en la vida que nos tocó a todos vivir. Aquí vemos como al fondo se alcanzan a ver los amates, ¿no? Los amates estos que todos son dibujos relacionados con las historias de la gente que entrevisté. Ahí se ve el cuadernillo, más imágenes del dibujo. Y bueno, esa sería básicamente la historia que quería contarles, volviendo de regreso a Temisco. Entonces, a mí lo que me interesaba aquí resaltar es cómo la identidad es importante y cómo se relaciona con el espacio público la identidad, y cómo los datos nos marcan. Esto es importante porque estamos hablando de un solo dato que cambió la vida drásticamente de los ciudadanos, y ahora vivimos en un sistema en el que abundan los datos sobre nosotros y sistemas en los que se extraen de manera muy salvaje información sobre nosotros para tomar justo decisiones sobre nosotros, ¿no? Entonces sí urge una legislación sobre los protocolos de comunicación entre aparatos y para tener, pues para resguardar la privacidad de los ciudadanos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Intermedia y los invitamos a que sigan viendo con nosotros nuestras siguientes transmisiones.